En este capítulo de Umbrales, hablaremos sobre el desarrollo del proyecto de la Universidad Estatal a Distancia titulado Estudio de la diversidad florística característica del bosque seco remanente en la línea costera, en las playas Callejones, Venado y Marbella de Santa Cruz, Guanacaste. Este es un proyecto pionero en América Latina, que nace a raíz de la necesidad de determinar el estado real de la conservación de un ecosistema tan vulnerable como lo es el bosque tropical seco, y en particular de su flora asociada a las zonas costeras, las cuales han sido altamente impactadas por actividades antropogénicas. Para conocer más sobre este proyecto de flora costera, la licenciada Ani Umaña conversó con la ecóloga Mary Ocampo Araya. Este proyecto de diversidad florística, ¿cómo nace? Bueno, nace a raíz de la idea de un estudiante del posgrado de manejo de recursos naturales, quien estaba interesada en crear un vivero de especies nativas de costa para crear un plan de reforestación en Playa Junquillal. Bueno, el proyecto es inicialmente una tesis. Y luego de que hicimos varias visitas a las diferentes playas en la zona, nos dimos cuenta que una tesis de grado se quedaba corta en este sentido y era necesario establecer una investigación más profunda. Así surge el planteamiento del proyecto, que inicialmente es acogido por la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, en ese momento bajo la dirección de don Olman Díaz. Y empezamos a trabajar en ello, haciendo diferentes muestreos diagnósticos en los cuales fuimos seleccionando cuáles playas eran las más aptas para realizar la investigación y propusimos el proyecto básicamente en 3 playas, dado que las otras, por ejemplo quizá Avellanas o Playa Negra, estaban muy degradadas o no tenían los remanentes de vegetación que a nosotros nos interesaba profundizar en su estudio. La importancia de esta investigación. Bueno, este proyecto puede considerarse pionero en el país y en Centroamérica, dado que el bosque seco tropical no ha sido muy estudiado y menos el bosque seco que se ubica en la costa. Debemos rescatar los aportes que ha hecho el área de conservación Guanacaste y a través del programa de investigación, los inventarios taxonómicos del INVIO, el Museo Nacional, en coordinación con el Jardín Botánico de Missouri, y los estudios ecológicos que ha hecho el doctor Daniel Jansen. Rescatamos la importancia del proyecto, dado que además de que es un ecosistema muy frágil y muy poco estudiado, Costa Rica tiene el privilegio de contar quizá con el parche más grande de bosque seco tropical en América Latina y mejor conservado, que la mayor parte de ese se encuentra en ACG, pero todavía hay remanentes importantes a lo largo de la costa pacífica que debemos estudiar y para llegar a determinar cuál es su estado real de conservación y cómo podemos implementar estrategias de conservación que permitan que continúe existiendo y que siga proveyendo los servicios ambientales tan valiosos que provee. Costa Rica es un país privilegiado por su rica y diversa naturaleza concentrada en un área geográfica muy pequeña. Esta biodiversidad se distribuye en diferentes ecosistemas, los cuales son determinados por factores bióticos y abióticos. Los componentes bióticos son organismos vivos que interactúan con otros seres vivientes. Ese es el caso de la flora y fauna. Los factores abióticos se relacionan con el espacio físico en el que habitan los organismos vivos. Lamentablemente, algunos ecosistemas se encuentran amenazados y en la actualidad son muy escasos, corriendo el riesgo de llegar a desaparecer si no toman las acciones necesarias para estudiarlos y protegerlos. El bosque tropical seco es uno de los ecosistemas más amenazados en América Latina. Costa Rica es la zona que alberga mayor extensión de bosque tropical seco en la provincia de Guanacaste, gracias al esfuerzo realizado principalmente por las áreas de conservación Guanacaste-Tempisque y la Comisión Nacional de Incendios Forestales.
Debido a la vulnerabilidad que presenta la zona costera del cantón de Santa Cruz, Guanacaste, la Universidad Estatal a Distancia inicia un proyecto de investigación para conocer la dinámica y el estado real de conservación de la flora costera. El proyecto de conservación de flora costera es pionero en el país y en América Latina. Este estudio representa el primer intento por investigar más a fondo este tipo de vegetación. Es importante la conservación de la flora costera en el cantón de Santa Cruz y en la provincia de Guanacaste, porque lastimosamente, a raíz de todo el auge turístico, nos hemos visto prácticamente, vemos que en nuestra zona costera lo que menos prevalece ya son los árboles, son las especies nativas de nuestra zona. Y nuestra flora, nuestra fauna va desapareciendo de nuestra región. Entonces es muy importante crear conciencia en los niños, en los jóvenes y en la población adulta de que debemos conservar. La vegetación costera funciona como barrera contra vientos y mareas fuertes, provee refugio a diversos animales, disminuye la erosión y restringe la salinidad que entra al continente, evitando problemas de desertificación. El estudio sobre flora costera pretende suministrar información científica actual, confiable e integral que permita brindar herramientas al gobierno local, a las comunidades y al turismo para hacer una mejor gestión de los recursos naturales y promover la conservación y regeneración del Pacífico norte costarricense. ¿Qué se encontraron en la zona cuando ustedes llegaron? Bueno, fue un poco difícil el panorama que nos encontramos porque quizá para la gente cuando va a la playa espera tener un buen árbol bajo el cual poner la hamaca o poner su asador de carne y una arena suave en la cual recostarse. Y nos encontramos que en estos sitios existen serios problemas ambientales porque las playas que seleccionamos, que son Callejones, Marbella y Venado, y como punto de control estamos utilizando Playa Junquillal, habían sido muy alteradas. No obstante, ese grado de alteración también mantiene cierta cantidad de vegetación representativa, que es la que nosotros estamos estudiando. Entonces hemos encontrado serios problemas, como le decía, desde el punto de vista ambiental, con un mal manejo de aguas, infraestructura dentro de la zona de uso público, que es justamente donde estamos haciendo la investigación, que en teoría, aunque es una zona de uso público, es una zona que no debería cambiar su uso, debería mantenerse. También encontramos incendios, basura acumulada y problemas con especies introducidas que han sido liberadas por los diferentes quizá hoteles o personas que están residiendo en la zona. Cabe destacar que contrario a Playa Tamarindo, que se encuentra muy cerca del sitio, aproximadamente unos 18 o 20 kilómetros, esas playas son declaradas por el ICT como de no aptitud turística, dado que poseen corrientes fuertes, el camino de acceso es bastante complicado, especialmente en época de lluvia, y que la arena, no tenemos la típica arena suave, sino que mucha de esta es rocosa. Esto tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas podemos decir que los sitios no tienen una visitación masiva, que ya con eso estaríamos restándole presión al ecosistema. No obstante, eso también está generando problemas en el sentido de que dado que el camino de acceso es bastante complicado, la municipalidad no tiene el servicio de recolección de basura y esto es un problema serio para las comunidades porque no tienen la capacidad ni económica ni técnica para poder hacer un buen manejo de los desechos.
Mary, ¿por qué es importante estudiar el bosque seco? Bueno, en primer lugar, porque es un ecosistema muy escaso. Desafortunadamente se ha perdido mucho de este bosque en el mundo y en Costa Rica especialmente, dado que las condiciones climáticas en las que ocurre han permitido el desarrollo de actividades como la ganadería extensiva, que generó un proceso de deforestación muy importante, lo cual conllevó a problemas de pérdida de fertilidad, porque quizás se incorporaron los pastos para forraje animal que no eran los adecuados, todo lo contrario, algunos de ellos como el jaragua se convirtió casi que en una plaga, invadiendo la parte de ecosistema natural, y además porque son sitios muy vulnerables en el sentido de que son propensos a incendios forestales, y esto quizá desmotivó a que muchas personas de la zona de Guanacaste, que no tenían la capacidad económica para gestar de mejor forma sus fincas, vendieran los terrenos que ahora están ocupados por grandes complejos turísticos e incluso inmobiliarios. ¿Y por qué es importante la vegetación en la costa? La vegetación en la zona de costa funciona como una barrera que impide que exista procesos de salinización tierra adentro a través del viento, incluso de las mismas mareas. Además de que sirven de refugio para fauna que desarrolla sus ciclos de vida directamente en la transición marítimo-terrestre. Y por ejemplo, un aspecto importante de rescatar es que las plantas que crecen en la zona de costa más cercana a la línea de marea alta están adaptadas para tolerar niveles de salinidad que para otras plantas sería imposible. Al momento en que esta vegetación desaparece, la barrera se rompe. No existe ya ninguna limitación para que los vientos o el agua puedan llevar salinidad tierra adentro, y aquellas plantas que no están adaptadas a tolerar esos niveles de salinidad sencillamente desaparezcan, acelerando procesos de desertificación, y al no haber vegetación vamos a tener problemas de erosión, pérdida de suelo, con lo cual el ecosistema va muriendo y la posibilidad de recuperarlo es muy difícil. El proyecto sobre diversidad florística del bosque seco y su conservación en la zona costera se concentra en las siguientes playas: Callejones, que presenta bajo impacto; Venado, donde hay impacto medio; y Marbella, que representa el lugar con mayor impacto ambiental. Para definir los sitios de estudio y afinar los detalles metodológicos, se realizaron muestreos diagnósticos de la flora en cada playa. Dentro de los 50 metros de uso público en las playas, se definieron al azar rutas de paso o transectos, que funcionan como líneas base para instalar las parcelas permanentes de muestreo. Gracias a un sistema de posicionamiento global o GPS, se marcaron los puntos centrales y vértices de forma permanente en cada parcela. Cada parcela se dividió en cuadrantes para facilitar la medición de las diferentes variables asociadas a la composición de especies florales presentes. Para el caso de los árboles y arbustos, se les mide el diámetro y la altura. Además, se le asigna una placa de identificación que permite medir su crecimiento anual. Sin duda alguna, el bosque seco es uno de los 2 ecosistemas más vulnerables del planeta, ¿verdad? De hecho, es el más escaso, si podemos hablar en ese sentido. Hay gran cantidad de especies que se encuentran dentro de este tipo de ecosistema, y por lo menos si hablamos de Costa Rica como tal, diríamos que es el país más septentrional o más hacia el sur de América Central, ¿verdad? Donde se encuentra la distribución de este tipo de vegetación, y principalmente para su ubicación en Guanacaste Norte, su nivel de vulnerabilidad es muy alto por los diferentes tipos de desarrollos turísticos, por la explotación maderera que se da en la zona, por la historia ganadera que hay en la zona y la historia agrícola también que tenemos por ahí, ¿verdad? Las plantas que no son identificadas en el campo se colectan y son llevadas a un herbario, a donde se les da el tratamiento taxonómico para hacer su correcta identificación. A su vez, se clasifican en especies nativas, introducidas, escasas, endémicas y en peligro de extinción.
Se documenta si las plantas poseen flores o frutos, y en el caso que tengan frutos maduros se colectan para llevar semillas al vivero, incluyendo lianas, hierbas, árboles y arbustos. También se mide la distancia de la zona de muestreo demarcada con relación al punto más alto que alcanza el nivel del mar, con el objetivo de identificar aquellas especies que son capaces de tolerar altos niveles de salinidad, información que será fundamental para establecer el plan de restauración. Adicionalmente, se toman muestras de suelo. El estudio del suelo es fundamental para determinar las características físicas, químicas y microbiológicas asociadas a la flora costera. Estas características son fundamentales para la reproducción de las plantas en el vivero y posteriormente introducirlas en las zonas más afectadas de las playas. El papel de las comunidades para nosotros es el punto medular o el principal, más allá de la investigación de poder saber qué tipo de vegetación podemos encontrar en la zona. Si no, nosotros queremos ir un paso más allá, no solamente hacer un inventario como tal y el poderle decir a la gente que encuentran tal tipo de vegetación porque eso para ellos prácticamente ya es conocido, sino el saber cómo ellos posteriormente, a partir de toda la información que nosotros les podamos otorgar a partir del estudio, puedan llevar adelante políticas de conservación, políticas de ordenamiento territorial, políticas culturales también para la misma comunidad, el uso de toda la vegetación, desarrollar programas turísticos para ellos mismos, ¿verdad? Que es para nosotros tal vez el punto principal. Es indispensable involucrar a las comunidades en este proyecto. La experiencia con estas permite crear conciencia sobre la necesidad de generar información sobre su entorno para protegerlo. Esto implica conservar los sitios, recuperar zonas degradadas, disminuir incendios y contaminación ambiental. Las zonas costeras de Costa Rica son una de las principales atracciones turísticas. Por ello, se debe hacer conciencia y un llamado a las comunidades y al gobierno para que adopten los resultados y las recomendaciones derivadas de este proyecto para mantener y promover la conservación y reforestación de la flora costera en Guanacaste. Mary, ¿y el proyecto específicamente qué estudia? Estamos estudiando la composición que existe de especies de plantas en la zona de costa. Inicialmente tratamos de hacer la selección de los sitios totalmente al azar. No obstante, en muestreos que hicimos diagnósticos nos dimos cuenta que eso no era posible, porque quizá en la selección que habíamos hecho en la oficina, el primer punto de muestreo era al kilómetro 1 y nos encontramos que en el kilómetro 1 de esa playa había un restaurante que estaba muy cercano a la zona de uso público, que habían cortado o quemado la vegetación o sencillamente que era una zona rocosa en la que la vegetación era prácticamente inexistente. En ese sentido, decidimos recorrer las playas, que bueno, la más pequeña mide unos 4 kilómetros, la más grande mide un poco más de 6 kilómetros, y seleccionamos aquellos sitios que mantuvieran la mayor cantidad de vegetación de la cual nos interesa investigar. En cada uno de los sitios se establecieron lo que llamamos transectos, que son líneas desde el punto de marea alta hasta los 50 metros, que es considerado la zona de uso público, y a lo largo de esta, con una separación de 5 metros, instalamos parcelas. Parcelas son áreas que quedan establecidas de forma permanente, en las cuales se identifican uno y cada una de las especies que existen ahí. Se toman muestras de suelo y a este suelo se le hacen diferentes análisis químicos, para saber el contenido de nutrientes que tiene, físicos, para saber qué tipo de textura, si es una textura más arenosa, más arcillosa, y bien microbiológicos para analizar cuál es la composición de bacterias, hongos y actinomicetes, que es otro tipo de organismo presente en el suelo,
y que en su conjunto nos determinan ciertos parámetros de fertilidad que perfectamente pueden estar repercutiendo sobre el crecimiento o el desarrollo de las plantas. Esos parámetros son muy importantes para nosotros, dado que estamos seleccionando aquellos individuos más aptos como fuente semillera y queremos tomar las semillas, llevarlas al vivero, en este caso el vivero del Centro Universitario de Santa Cruz, en el cual tratamos de reproducir esas condiciones para ver cómo crecen las plantas, cómo se desarrollan y establecer posteriormente lo que llamamos el plan de restauración. El plan de restauración consiste en que, basados en la información que hemos generado con relación a las especies, al suelo en el que crecen, a los niveles de salinidad que hay, la distancia con relación al mar en la que se ubican, podemos utilizar las plantas que han sido reproducidas en el vivero y reincorporarlas en aquellas playas o en aquellas zonas de la playa donde no exista vegetación o la vegetación sea más alterada. Con ello estamos mejorando no solo la cobertura vegetal, sino la riqueza florística y la diversidad de genes que van a mejorar obviamente la reproducción posterior de este tipo de plantas. Cuando nos referimos a genes, o para explicar mejor qué sería la diversidad genética, es, por decirlo de alguna forma, de que las plantas que existan ahí no sean ni primos segundos ni primos terceros, sino que sean primos muy lejanos. Entonces, al combinar las semillas, al combinar el polen, que es una de las estructuras reproductivas o las células reproductivas de las plantas, podamos tener plantas nuevas con un vigor diferente que van a dar esa diversidad y la van a mantener a largo plazo. La intención es que el plan de restauración pueda ser aplicado a estas 3 playas como un plan piloto, pero posteriormente validar esa metodología en otras zonas de costa de la misma localidad, tratando de replicar la experiencia para tener una vegetación costera, por decirlo así, más saludable. Por supuesto, muy importante el proyecto, pero la comunidad, ¿cómo ha reaccionado? ¿Y qué se hace para concientizarla? Eso es otro aspecto importante que nosotros consideramos en el proyecto, dado que no solo nos interesa generar el conocimiento científico sobre las variables biológicas, sino que debemos tomar en cuenta el pensar y el sentir de las comunidades para poder hacer que ellos se empoderen del proceso y reconozcan que es su patrimonio natural, ya que muchas personas quizá vendieron sus fincas, sus propiedades, que la vegetación que en este momento exista, al menos en las zonas donde ellos estén viviendo, sea una flora característica del bosque seco que sus abuelos conocieron, que sus padres conocieron y que ojalá a futuro sus hijos o sus nietos puedan conocer. Estamos tratando de establecer vínculos entre comunidades. Ya hemos iniciado con un levantamiento de información, estamos aplicando encuestas para ver cómo percibe la comunidad los problemas ambientales que tienen, cómo consideran ellos que podrían solucionarse, cuáles son las debilidades que sienten o que tienen, si es desde el punto de vista organizacional, logístico, técnico, incluso económico, que ese es un factor muy importante en la zona. Entonces, la intención es
acercarnos a ellos, tratar de sensibilizarlos a través de diferentes talleres y días de campo en los que ellos participen con nosotros en la toma de muestras, en la siembra de árboles, y que vean que el proceso es un proceso que ellos perfectamente pueden llegar a desarrollar por sí mismos. Lo que necesitan es ser conscientes de que son parte de un problema, pero también son parte de la solución, dado que ellos son miembros del ecosistema de bosque seco, porque precisamente esa es su casa. Muchas gracias, Mary, por tu tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y explicarnos la importancia de conservar el bosque seco. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.